Otra cosa, yo ayer pude compaginar el video, o sea, editarlo, completarlo, porque se grabó, por supuesto, con el recreo, eh, ese paréntesis que hicimos en dos partes, así que lo edité y lo ensamblé y ya tengo listo el de la clase anterior de restitución. Así que ya lo voy a subir, cualquier problemita, no sé si siguen con problemas para poder descargar los documentos. Yo tengo que fijarme si Pablo subió todas las presentaciones teóricas que vimos hasta ahora, y los videos, y me quedaría, como les digo, actualizar el video de restitución. Así que eso también me comprometo. Bueno, vamos a compartir. Lo primero que debo, voy a me incomoda el video mío. Bueno, lo primero que hay que mencionar respecto de la interpretación visual es que todo el proceso, inclusive que vamos a ver hasta digamos ya al final del curso como etapa, valga la redundancia, final o etapa de cierre de todo lo que involucra el, eh, el ajuste geométrico, el ajuste radiométrico. No me quiero adelantar mucho porque eso vamos a ver en procesamiento digital. Es llegar a la clasificación del espacio geográfico, esto es el área, la porción de la superficie terrestre que estamos analizando y que estamos estudiando. Clasificar significa asignar clases, obviamente, a grupos de objetos que tienen, voy a decirlo muy en general, características similares y que, de acuerdo a una escala de representación, digamos, fijada también a los objetivos del proyecto, son una entidad diferente a las demás. O sea que, en realidad, si yo cambio de escala, obviamente va a cambiar esa coherencia interna y podré o separar, en el caso que tenga más detalle, separar en unidades más pequeñas o aglutinarlas, agruparlas en el caso que la escala sea más grande, o sea, tenga menos, perdón, la escala menor tenga menos detalle, de manera que no tenga sentido eh, tener tantas clases que al final no se puede identificar en la cartografía. Bien, haciendo esa aclaración, entonces la etapa final de todo procesamiento digital y de todas las etapas que llevamos adelante durante el curso tienen por objeto final la generación de cartografía básica por una parte y la temática. La básica es la que tiene todos los datos de la información de base que sirven de apoyo a todas las capas temáticas. Por ejemplo, una capa temática sería una capa de suelo, una capa de vegetación o de uso del suelo o lo que fuese que pueda ser representado en la cartografía. Entonces, en este sentido, la interpretación visual cobra mucha relevancia porque obviamente cada entidad, cada una de esas unidades tiene un significado
y ese significado está asociado a lo que el especialista interpreta en la realidad. O sea, asigna a un grupo de objetos, como le decía, unas características comunes. Por ejemplo, el caso de los suelos, que es lo más común, asociaciones de suelos. No sé, en el caso de la vegetación, tipo de vegetación arbórea, arbustiva, o si es un estudio forestal, cuál es el bosque y qué especies dominantes. Bueno, hay un montón de aspectos. Entonces, la interpretación visual, igual que un médico toma una radiografía, y por más que haya una mejora de la imagen y un procesamiento para poder justamente resaltar aquellas características que resultan de interés, siempre la interpretación visual está presente en todo el proceso del tratamiento, digamos, de datos provistos por los sensores. Bueno, ahí tenemos una definición. Arte o ciencia, bueno, arte o técnica, perdón, es examinar imágenes de los objetos o grupos de ellos registrados en las imágenes con el propósito de identificarlos, deducir sus características y valorarlos según el fin que se persigue. Bueno, de ahí los objetivos que yo mencionaba. Y también es importante tener en cuenta, vamos a ir viendo a medida que avancemos, otros aspectos que conllevan al objetivo de clasificar el espacio, o sea, de obtener un mapa que me permita identificar qué tipo de elementos conforman esa capa temática y cómo están distribuidos. Dice ahí que también puede definirse como el proceso de razonamiento correlativo, por el cual se obtiene clasificación de los objetos visibles en las imágenes por medio del conocimiento local o específico, con o sin el uso de claves de identificación u otros medios de información. ¿Qué significa esto? Por supuesto que estamos hablando de objetos visibles, pero también de objetos que pueden estar ocultos o no ser tan evidentes, digamos, ya que en la imagen están interferidos por otros objetos más altos. Un típico ejemplo podría ser algo que se encuentra en el subsuelo. Hablamos hace un rato de las series o asociaciones de suelo, los horizontes. Sé que en realidad, si uno está viendo un tipo de geoforma y un tipo de cobertura vegetal y otros aspectos, puede deducir que allí hay un suelo de tal tipo. Después se verifica a campo, por supuesto, haciendo muestreos, no en todos los sitios. Pero eso está en relación con lo que dice ahí, el conocimiento local o específico. Específico sería de la disciplina en cuestión y el local sería del área en cuestión. Entonces, aquella persona que ya tiene cierto conocimiento puede deducir que se trata de un suelo de tal tipo, ¿no? Con horizonte o con texturas de tal otro, cosa que en la imagen obviamente es probable que no llegue a ver, pero por esa forma de razonamiento correlativo, inclusive fíjense lo que se llama, seguramente han visto en ecología, calidad de sitio o las características de sitio. Esto quiere decir que
uno espera encontrar una serie de objetos, de elementos, de entidades en un determinado lugar por las características, obviamente, del lugar. Pero, ¿qué quiere decir? Eh, Perdón, toqué mal las teclas. Entonces, les decía que las características del sitio van a definir una serie de condiciones que me van a permitir a mí deducir qué elementos tienen una alta probabilidad de estar en ese lugar. Por ejemplo, si yo hablo de una especie vegetal, qué sé yo, un individuo arbóreo, que se supone que de acuerdo a sus características está presente en, en el bosque montano, y si yo lo encuentro o en la selva de transición o en el Chaco, uno diría, ¿qué hace este individuo acá? Porque no es propio que se encuentre en sitios en donde las condiciones no son las adecuadas para su desarrollo. Entonces uno puede pensar, o alguien lo implantó, o está sucediendo algo raro, hay condiciones que se asemejan a las propias de su, digamos, de su sitio, de su lugar propio de crecimiento. Bueno, todas esas cosas son importantes al momento de interpretar visualmente. Entonces, normalmente hace uno, cuando veamos tratamiento de imágenes satelitales o en las mismas fotografías que ustedes están viendo en, en fotografías pancromáticas, el conocimiento local y específico son muy importantes para que uno pueda interpretar la temática que se trate. Yo dije suelo y vegetación, pero puede ser geomorfología, puede ser uso del suelo, puede ser hábitat para la fauna, hay un montón de, obviamente, de mapas temáticos que se pueden obtener por interpretación directa o correlativa, lo que se llama deducción. Bien, perdón, ahí abajo está, yo por ahí me adelanto, interpretación directa cuando, obviamente, consideran los objetos visibles e identificables son las imágenes obtenidas mediante teledetección. Y correlativa cuando estas no son visibles, pero uno sabe que, de acuerdo a los indicios, digamos, que se presentan en la superficie, puede estar presente, obviamente, esa entidad, esa unidad. Bien, hay una serie de etapas que describen algunos autores, las tienen allí: detección, reconocimiento, identificación, análisis, deducción, clasificación, que sería, como decía, como les mencioné al principio, la última etapa, y la idealización en realidad sería eh, el volcado, digamos, de esos datos e información en la cartografía. Sería la edición cartográfica a partir de los datos interpretados en las imágenes. Bien, lo que debo aclarar es que varios de estas instancias o etapas se hacen de manera casi conjuntas. Por ejemplo,
la detección, reconocimiento e identificación. Fíjense lo que dice detección: analizar visualmente y extractar en forma selectiva los objetos o elementos de importancia en función de criterios fijados por los objetivos definidos para el proyecto. Esto ya mencioné yo, hablé de escala, hablé de nivel de levantamiento, digamos, habría que mencionar también qué tipo de imágenes son las que tengo disponibles, tanto pueden ser fotografías aéreas como imágenes de satélite, las escalas a las que están. Entonces, uno analiza primero en general y luego se va al detalle, digamos, más, empieza a particularizar, y vuelve después a lo general, y es un trabajo de ida y vuelta en ese sentido. O sea que lo que estamos logrando es empezar a identificar. Primero, la detección es obviamente encontrar objetos diferentes. Lo primero que hago yo es ver la fotografía, estoy viendo los contrastes, digo, acá obviamente estoy detectando objetos diferentes. No es que se trate de un solo plano monocromático, sino que ya empiezo a encontrar objetos diferentes. Después viene el reconocimiento de identificación, que como les digo es casi simultáneo, porque obviamente yo estoy viendo que hay cosas diferentes y ya empiezo a reconocerlos e identificarlos, o sea, claramente asociarlos a un tipo de entidad, ¿no? Por eso ahí dice, se reconoce su naturaleza. Ambos, reconocimiento e identificación, conforman lo que le llaman algunos autores lectura de la imagen y constituye el reconocimiento directo. Luego viene el análisis al proceso de agrupar y delinear el conjunto de objetos. Esto es lo que yo mencionaba como etapa final de clasificación. En realidad, lo que esto empieza, digamos, con la etapa que culminaría con la clasificación. Entonces yo empiezo a delinear aquellas entidades que, de acuerdo, como les decía, a la escala de análisis, a los objetivos del proyecto, que están vinculados obviamente con la escala, a reunir aquellos objetos que tienen una cierta homogeneidad interna, me refiero, ¿sí? Y que varían respecto de las entidades vecinas, ¿sí? La deducción es la que está basada en evidencias convergentes. Fíjense, ya hablamos de esto, aportadas por el conocimiento específico que tiene el intérprete sobre los objetos registrados en la imagen. Fíjense que hablamos de el conocimiento específico, pero también dijimos el conocimiento local. O sea, cuanto más sepa yo del área en la que estoy trabajando, obviamente voy a tener más éxito en la clasificación o en la delineación de entidades homogéneas. Si yo pienso desde el punto de vista estadístico, diríamos que esas entidades tendrían una menor varianza interna y diferiría, digamos, con el resto de las unidades o entidades vecinas, ¿no? Cada uno tendría una homogeneidad interna y discreparía con las vecinas. Clasificación, bueno, completadas todas las etapas anteriores, se procede, dice, a la descripción de los objetos. En realidad, más que objetos, ahí sería conjunto de objetos. Uno puede decir, obviamente, cuando está
interpretando, poder individualizar aquellos objetos que por, por las dimensiones que tienen, en función de la escala, resaltan y que es importante que figuren en la cartografía. Por ejemplo, si hay una edificación, una sala de una finca, si estamos hablando de un ámbito rural, o bueno, toda la infraestructura, tanto vial como de conducción, lo que fuese, obviamente esas son entidades muy importantes que estén eh, contenidas en la cartografía. Y luego viene un arreglo, o sea, más allá de la clasificación y del nombre que se le ponga a cada entidad, que puede ser también una codificación. Lo importante es que eso va a constituir la leyenda de la cartografía temática y debe ser concretamente arreglado en un sistema adecuado y ordenado de codificación. ¿Qué quiere decir adecuado? Y bueno, según el tipo de temática que se trate, normalmente ya hay estándares para nomenclar, digamos, cada una de las entidades. Si hablamos de suelo, si hablamos de vegetación y otros aspectos, normalmente ya hay estándares perfectamente establecidos, organizados, que sirven de ayuda, lo que se llaman claves de interpretación. Ustedes recordarán, seguramente han hecho más de una materia referida a la sistemática de plantas, animales y demás, y saben que hay claves de identificación. Bueno, en el caso de la interpretación, también hay una serie de claves y de normas de clasificación para, digamos, poder realizar un trabajo mucho más efectivo, pero además que se pueda compartir con otros especialistas. Y finalmente la idealización es, como dice, la materialización de lo que se interpretó visualmente y en la edición cartográfica, ya en este caso, en el nuestro, ya sería una digitalización o un pasaje de algo, digamos, de una de entidades delineadas de manera analógica a un formato digital. Después, cuando hablemos de procesamiento, inclusive en otra materia, en el sistema de información geográfica, vamos a ver otro tipo de formatos para los mapas temáticos que se llaman superficies. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Fíjense que vuelve a recalcar ahí en la idealización la utilización de simbología estandarizada para su representación. Porque si no, bueno, en la clase pasada veíamos los estándares fijados por organismos internacionales respecto, por ejemplo, a la precisión de los datos. Entonces uno tiene una referencia que es muy válida para poder definir si lo que está haciendo está bien o está mal. O sea, si estoy superando un umbral de error, por ejemplo, hablando de precisión. Y en este caso sería utilizar la simbología que a mí se me ocurra y es más complicado para otro especialista que ya
tiene incorporado, como tantas personas en el mundo, una simbología asociada a determinada infraestructura. Bueno, niveles de referencia. Esto está vinculado con lo que veíamos hace un rato ya, cuando hablábamos del conocimiento específico local. Por supuesto que a él se adiciona un nivel de referencia general. Y se refiere, el nivel de referencia se refiere al conocimiento que tiene la persona que está haciendo la interpretación, en general de las disciplinas del conocimiento humano en general, o sea, de la realidad del mundo, ¿no? Entonces, y eso asociado, por supuesto, a disciplinas generales como matemática, física, química, geografía, ecología, lo que fuese. De ahí pasamos al específico, que ya, como habíamos mencionado, está directamente vinculado con la temática en cuestión. No es lo mismo que se ponga a interpretar un mapa de suelos, un edafólogo, un especialista, que lo haga un biólogo sin hacer ninguna mención en particular, o que venga un médico a pretender interpretar qué tipo de vegetación, por más que sea alguien que erudito y se haya dedicado a estudiar un poco más. En general, cada uno tiene su especificidad. Lo mismo que yo me meta a interpretar una radiografía del cuerpo humano, parte del cuerpo humano, siendo que para eso, obviamente, está el especialista, el médico, que además conoce de, no solo de medicina, sino de cómo aparecen en la imagen las diferentes características del cuerpo o la porción del cuerpo que se está analizando. Y el nivel de referencia local es el que, como ya les mencioné, está asociado a las características del área que se está estudiando. No es lo mismo que yo sea, bueno, fíjense el caso de algunos ya colegas de ustedes o exalumnos que ya son profesionales, se formaron acá en la zona norte y se estudió, por supuesto, con salidas a campo, con prácticas y demás, todas las características geográficas del área donde nos encontramos, obviamente en la zona noroeste del país. Y por ahí les toca ir a trabajar en el sur del país. ¿Por qué le ofrece el trabajo a alguna petrolera, minera, o lo que fuese? Y bueno, ahí hay que empezar a estudiar y a recorrer, digamos, la zona de influencia de la empresa en cuestión, porque el nivel de referencia local que uno tiene es de la zona norte y las características y condiciones cambian rotundamente a pesar de estar dentro del límite del territorio nacional, no tiene nada que ver. O que vaya a trabajar a la Pampa Húmeda, a la zona de Cuyo, o lo que fuese. Y lo mismo que alguien formado en otra parte del país venga al norte. Entonces tiene que ponerse a tono, a estudiar cómo es el medio ambiente, clima y todo lo demás en la zona en la que le toca ir a desempeñarse.
sin hablar, por supuesto, de extranjeros. Bien, y aquí tenemos factores, perdón, factores que determinan el reconocimiento de un objeto. Y estos están separados en 4 categorías. Importante tener una noción de lo que significa cada uno de estos factores, porque a veces uno no se percata de que las entidades tienen en realidad, y uno puede describirlas como tales, una serie de factores, o están asociadas a una serie de factores que uno no los individualiza, pero es importante tener en cuenta que en realidad, si uno lo piensa, al hacer la interpretación visual, está usando esos factores como claves de alguna manera para identificar los objetos o conjuntos de ellos que tengan, como decíamos, características similares. El primer grupo es de los objetos en sí mismos, el segundo de su representación en las imágenes, el tercero de la calidad de las imágenes y el cuarto de la capacidad del intérprete, del ingeniero técnico que esté a cargo del proceso. De los objetos en sí mismos, fíjense, densidad o grado. Ustedes probablemente ya empiezan a relacionar con el significado, digamos, o lo que entienden por densidad o grado. Ya vamos a ir charlando al respecto. Forma o tamaño, regularidad e irregularidad, sitio o posición geográfica y asociación, y el patrón. Bien, hay algunos de ellos que están íntimamente relacionados y otros que permite, digamos, su utilización de forma consistente con los otros factores. Por ejemplo, densidad o grado y patrón están de alguna manera vinculados, lo mismo que con la regularidad e irregularidad. Eso sería una asociación con el patrón. Veamos densidad o grado. Todos estos factores están muy o rotundamente influenciados por la escala. ¿Qué quiere decir con esto? No es lo mismo tener una escala 1 en 10.000 que tener una escala 1 en 250.000 o, vamos, una escala un poco más detallada, unos 100.000. O sea, de unos 10.000 a unos 100.000, fíjense la diferencia que hay y lo que representa la escala en la fotografía. Quiero decir que aquello que a una escala tenga una cierta densidad, o sea, yo vea que hay una agrupación o una dispersión de las entidades. Por ejemplo, una cosa sería un bosque, un rodal que tiene una densidad o un grado, una alta densidad, digamos, de copas, que ir a una sabana en la que
la densidad de las mismas, no de las mismas, de las especies arbustivas o arbóreas es muy baja. O sea, tengo una densidad alta en el pastizal y una baja densidad en densidad o grado en las entidades arbustivas o arbóreas, ¿no? Y si yo pienso ahí, asociado a eso, en la regularidad e irregularidad, para vegetación de tipo nativa, sabemos que la característica es justamente, perdón, la irregularidad. ¿Por qué? Porque los individuos se disponen de una forma azarosa. En cambio, si yo veo un cultivo silvícola de una especie forestal, por ejemplo, esa, eh, ese tipo de arreglo está asociado a una regularidad, porque al hombre le resulta más conveniente la implantación con una cierta regularidad para todos los manejos que se requieren durante la etapa de crecimiento, inclusive de explotación, de extracción. Y el patrón está asociado justamente con esas características de regularidad e irregularidad, ¿no? Un patrón, sobre todo, el patrón está asociado, por ejemplo, a la red de drenaje. Entonces, podemos hablar de patrón dendrítico, anastomosado, meándrico. Se dan cuenta que también asociado de alguna manera a la densidad y a la regularidad e irregularidad. Luego tenemos forma y tamaño. Obviamente, la escala también influye fuertemente en ello, dado que la forma me va a permitir intuir de qué se trata y también el tamaño relativo del objeto que se trate o del conjunto de objetos que tengan una cierta homogeneidad. Pero, como decíamos, hay escalas en las que la forma no es detectable, o sea, el objeto en realidad no es detectable, y por supuesto no puede ver ni la forma ni el tamaño relativo, porque, bueno, ya cuando hablemos de imágenes de satélite y de resoluciones medias, por ejemplo, yo un vehículo no lo puedo detectar porque, por ejemplo, una resolución de una imagen Landsat es de 30 metros y obviamente un vehículo, si hablamos de un automóvil, no es posible detectarlo con una resolución de ese tipo. Ahora, si me voy a resoluciones muy superiores como 5 metros, 1,5 metros, 1 metro, ya la cosa puede empezar a cambiar. Bien, de su representación en las imágenes. Fíjense, ahí tenemos los siguientes factores. Distinción, contraste o resolución radiométrica. Ya les voy a aclarar a qué me refiero. Sombras, color y tono, absoluto y relativo, y textura. Bien, distinción. Justamente ayer una de sus compañeras que fue a hacerme consulta me preguntaba respecto de, si mal no me equivoco, asociado a la radiometría, comparando las cámaras analógicas con las digitales. Recuerdo específicamente ahora
pero más o menos la consulta estaba asociada con las características, por ejemplo, de la sal de plata en las películas de las cámaras analógicas y el detector en el caso de las fotografías digitales. Entonces, tengan en cuenta que, bueno, ya lo vimos, pero quiero, hablando de distinción, volver sobre el tema, ya que con una cámara analógica, y me refiero específicamente al componente sensible, que es la película, y más específicamente la sal de plata, esta, digamos, esta forma de obtener las imágenes, que, bueno, no había otra manera, era la tecnología que estaba disponible entonces, permite solamente detectar por contraste. Esto es cambio en el nivel, digamos, de grises, o podemos hablar de contrastes. Uno puede perfectamente entender cuando dice que la imagen está bien contrastada o pobremente contrastada, porque en el caso de no tener contraste suficiente, puede ser una imagen un tanto borrosa, y entonces es difícil poder discernir los límites entre entidades. En cambio, cuando el contraste es más fuerte, la diferencia entre sectores vecinos, uno puede delinear de alguna manera las diferencias entre una entidad y otra en función de justamente ese contraste. Ahora bien, el haluro o halogenouro de plata, la sal de plata, solamente, no solamente, registra la cantidad de energía que le está llegando a esa molécula, y por tanto no hay ninguna manera de obtener el, el valor de la energía o la cantidad de energía que sensibilizó a ese cristal de plata o un sector de la imagen. ¿Por qué? Porque no hay ninguna manera eficiente o precisa de medir. La única manera, lo único que tengo yo disponible es que obviamente el contraste me indica que hay sectores que tienen mayor o menor energía, han recibido mayor o menor energía en función de la reflexión o la reflectancia de los objetos de la superficie terrestre. Por decir algo, yo puedo tener un techo de chapa, de zinc, y eso va a tener un alto brillo, y obviamente en la imagen va a quedar representado con alguna por un contraste o un tono de dentro de la gama de color, perdón, sí, puede ser de colores o de blanco y negro, alta, quiere decir blanco o casi blanco. Y en el caso de agua profunda, por ejemplo, hablando del pancromático, el visible, vamos a ver una zona oscura o una zona quemada, vamos a ver un sector oscuro. Entonces, fíjense el contraste tan fuerte entre un objeto muy brillante y un objeto que absorbe la energía por el color y las características propias del objeto. Bueno, ese sería el contraste. Yendo a las imágenes de las cámaras digitales, dijimos que
debido a la nueva tecnología, el haluro o halogenuro de plata, el cristal de plata, es reemplazado, entre comillas, por un detector, o sea, una matriz de detectores que registran la cantidad de energía que recibe ese fotodetector, foto obviamente de luz. Y entonces el sistema permite registrar la radiancia que recibe el detector porque esa cantidad de energía es convertida en un voltaje, o sea, en una señal analógica eléctrica, y luego ese valor es convertido a formato digital en función de la resolución radiométrica, como dice uno. Recuerdan que la radiometría está asociada con la cantidad de bytes por bits. O sea, a la medida que yo tenga mayor cantidad, voy a poder resolver mejor. O sea, la escala de representación de los niveles o los contrastes es mucho mayor. Entonces, puedo detectar mejor objetos que puedan tener algún valor. En este sentido, insisto en que con ese sistema es posible medir con bastante precisión la cantidad de energía que recibió cada detector. Entonces, hay una radiometría en las cámaras digitales, cosa que no ocurre como en las cámaras analógicas. Solamente puedo ver contraste. Y ese contraste es relativo a cada toma. En el cambio, en las cámaras digitales, la radiometría es común haciendo una corrección, por ejemplo, por el efecto atmosférico. Yo puedo comparar diferentes fechas, cosa que no puedo hacer de manera, digamos, de manera más, no más, de manera más precisa con las imágenes análogos. Pasando a la sombra, que tienen un efecto dual, digamos, por un lado, me ayuda a interpretar las diferencias de nivel, es decir, que obviamente cuanto para una misma condición de posición y azimut del Sol, la sombra proyectada me permitiría calcular, por ejemplo, la altura de los objetos con una cierta precisión, baja, pero que me da idea de la altura. No me estoy refiriendo solo a un árbol, por ejemplo, o un edificio, sino también a un sector de laderas montañosas. Bien, por un lado entonces tiene sus ventajas porque me ofrece una ayuda para la interpretación del tipo del relieve. Pero por otro lado, lo más complicado es que en sectores donde no hay sombra, el problema es que normalmente no tengo datos de información porque no se puede ver cada individuo. Digamos, los individuos que están en la zona del cono de sombra y por tanto no puedo hacer interpretación, salvo que siga más adelante con fotografía y ese sector que aparecía con sombras quede expuesto y que pueda identificar ahí las entidades. Hay una técnica que ya vamos a ver cuando hablemos de procesamiento digital, que es posible eliminar el efecto de la sombra, haciendo uso, por supuesto, de algunas bandas espectrales.
pero ya lo veremos. Les pido por favor si se acuerdan, así como comentar en ese momento. Bueno, color y tono. Dice color y tono, y normalmente uno habla de un tono y lo asocia a un color, casi que toma como sinónimo tono, color y tono. En realidad, si uno piensa un poquito mejor, puede ser absoluto y relativo. El color sería más bien el valor, digamos, el tipo de reflexión que ocurre con un objeto y que nuestros ojos detectan esa diferencia. Nosotros, por suerte, podemos ver el color. Y hay una diferencia de lo que es monocromático, de ser un solo color y con cierta gradación, con tonos, y en cambio, cuando uno se refiere a color, obviamente está haciendo mención a una gran variedad de representación, digamos, de la reflexión de los objetos, ¿no? Hablábamos de los sistemas de color, por ejemplo, el RGB, que es Red, Green, Blue, y la combinación, ya saben ustedes, colores primarios, colores secundarios y demás. Y el tono, si bien, como les decía, puedo en algún momento pensar en que es un sinónimo de color, en realidad cuando hablo de tonalidades, me estoy refiriendo a una gama de un color o inclusive a la combinación de gamas de colores. Por ejemplo, si yo digo un tono rojizo, no estoy diciendo que es el color puro, el rojo, sino que está dentro de la gama. Hace un rato hablábamos de la resolución radiométrica y hacíamos mención a la cantidad de bytes por bit, decíamos una escala de grises. Entonces el color sería el negro por un lado y el blanco por otro, y dentro de esos valores extremos podemos hablar de una escala de grises, o sea, paso del negro absoluto al blanco absoluto, entre comillas, por una serie de gama de grises, o sea, de combinaciones de ambos colores y crean una tonalidad. Entonces, un tono verde pastel, dicen, por ejemplo. Entonces, estoy hablando de otros aspectos que vamos a ver más adelante en teoría del color. Y la textura está muy asociada con aspectos que uno ya tiene familiarizado. Por ejemplo, con las telas, ¿no? de la ropa. Si uno toca una sábana, por ejemplo, dice, es una textura fina. Voy y toco una toalla y se supone que la textura es más gruesa. Bueno, estoy haciendo ejemplos muy hogareños, pero ustedes conocen perfectamente de la disciplina del suelo, en grafología, las diferencias en textura en los suelos de arcillo limoso, de las partículas más pequeñas a partículas muy gruesas, como arena más gruesa, y ya pasamos a guijarros y, bueno, canto rodado y demás. Fíjense que hay una escala de textura. Y esto podemos asociarlo también con las hojas de lija,
usted ve un número tal y tiene una textura, digamos, todo depende qué es lo que pretenda con el acabado final, por ejemplo, de la superficie de madera. Entonces, la textura está asociada con, de alguna manera, esa granulometría. Uy, perdón, son las 19 minutos. Vamos a hacer, voy a dejar de compartir esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario a lo que vimos hasta ahora. Si no, hacemos un recreito y continuamos. Bueno, van a ser las 10:10, 10:20. Nos vemos de nuevo. Minutos más, minutos menos. Muchas gracias.
Bien, seguimos un rato más, entonces. Vuelvo a compartir la presentación. Y estábamos entonces, perdón, este se fue, ¿no? En los factores que determinan el reconocimiento de un objeto. El grupo 3 se refiere a la calidad de las imágenes. Y allí tenemos tipo y particularidades del sensor. Hablamos de resoluciones, la característica del arreglo matricial de los detectores, la condición de toma y procesamiento y detector y compensador de movimiento frontal e inercial que vimos en las cámaras digitales. Entonces, pensando en el tipo y particularidades del sensor, lo primero que vimos cuando comparamos las cámaras analógicas o la película y cuando hablábamos de las cámaras digitales, entonces hay que ver qué tipo de sensores el que registró las imágenes y además con qué resolución. Entonces la capacidad para detectar objetos va a estar directamente vinculada al tipo de sensor utilizado. Y obviamente, si hablamos de resoluciones, ya mencionamos las escalas de los levantamientos y con ello asociado a la capacidad de detectar objetos en forma individual. Entonces, es muy importante, obviamente, que la capacidad para diferenciar entidades va a estar directamente vinculada con las características del sensor utilizado, como decía. Por otro lado, estamos hablando también del arreglo matricial. Aquí, por supuesto, estamos haciendo mención a las cámaras digitales o a los sensores y los valores multiespectrales, todos en formato digital. Entonces, la cantidad de detectores y ese arreglo matricial va a determinar la, digamos, las características de las imágenes y por tanto, como ya mencioné tantas veces, la capacidad para poder interpretar visualmente eh, los objetos presentes en las imágenes obtenidas de la superficie terrestre. Condiciones de toma y procesamiento digital, por supuesto, eso está directamente vinculado con las condiciones de la atmósfera en el instante en que se registraron las imágenes y la forma o la, eh, digamos, la configuración del, no solo el arreglo matricial, sino, por ejemplo, recordarán ustedes el número F, apertura del diafragma y la velocidad de obturación, por ejemplo. De manera que lo que se busca es un mayor contraste y esto también vinculado, por supuesto, con la radiometría. Dijimos la resolución radiométrica. Y por otra parte, las características del detector, recuerden que hablábamos de los CCD y los CMOS, entonces, en función de la tecnología utilizada, voy a poder obtener, digamos, resultados que me permitan diferenciar mejor los objetos. Y por otro lado, recordarán para las cámaras digitales también el famoso IMU,
el compensador de movimiento que me va a permitir obtener una mejor definición de las entidades fotografiadas o las entidades detectadas o registradas en la imagen resultado. Y luego tenemos el grupo 4 de la capacidad del intérprete. Allí tenemos aptitud psicológica individual, niveles de referencia que ya mencionamos en un apartado anterior, y el entrenamiento e interpretación visual. Si voy a la aptitud psicológica, perdón, ahí tenemos que incluir la imaginación o, bueno, la capacidad para, ya es individual del intérprete, de poder asociar las entidades que están presentes en la imagen con los objetos de la realidad. Paciencia es una característica propia de las personas. Hay gente que tiene, digamos, que quiere resultados con mayor o menor rapidez, y a veces eso puede atentar respecto del resultado final de la interpretación. Y por otro lado, la metodología, que está vinculado justamente con lo que habíamos mencionado anteriormente, con las fases de, digamos, el procedimiento que sigue el intérprete para poder obtener resultados acordes en función de los objetivos del proyecto. Y por supuesto, ahí está también incluido un pensamiento crítico, aquello que me permite justamente ser muy crítico, valga la redundancia, respecto de todo el procedimiento y los resultados, porque al final de la interpretación siempre hay una visita de campo para verificar lo que estamos obteniendo a partir de la interpretación visual. Y la aptitud individual, que ya eso tiene que ver con la fisiología, asociada directamente a nuestra condición física respecto de la capacidad visual. Estamos hablando de fisiología de los ojos, la acomodación o defectos de la visión. Hay personas que tienen, digamos, una salud mucho más desde el punto de vista fisiológico en la visión, y otros que requieren auxilio, como en mi caso, por ejemplo, de anteojos o algún otro elemento que permita ver, digamos, de mejor manera, un poco más detalle al hacer la interpretación visual. Los niveles de referencia de los objetos en estudio, ya hablamos de los 3 niveles de referencia, uno general, uno específico y otro del área de estudio. Entonces, esos niveles de referencia me van a auxiliar, obviamente, y me van a dar una mayor capacidad de discernimiento entre diferentes entidades presentes en la imagen y que representan objetos de la realidad. Y luego el entrenamiento e interpretación visual, que es nada más y nada menos que lo asociado con ya, digamos, un trabajo de mucho tiempo, o sea, mayor o menor experiencia en el trabajo de interpretación visual.
Por eso es que existen una serie de técnicas o de instrumentos que permiten el entrenamiento del personal. Entonces, ese entrenamiento, más la experiencia que da el trabajo a lo largo del tiempo, la que me da mayor capacidad para poder discernir, como decíamos, entre entidades o poder identificar entidades presentes en la imagen. Pasando al proceso de interpretación, esto es la metodología. Por eso dice allí que debe ser realizada de manera metódica, y en este caso hacemos mención a la paciencia, o sea, no pretender resultados inmediatos, sino una manera más estandarizada, metódica, de etapas que me van a permitir justamente, como mencionaba anteriormente, analizar de lo general a lo particular y volver en todo momento en aproximaciones dinámicas para poder, digamos, interpretar con mayor precisión a los objetos. En cada etapa debe empezarse, por eso dice ahí de las características generales, y seguir luego con las específicas, de lo general a lo particular. Primero los objetos conocidos, para mediante ellos la interpretación correlativa, la identificación de aquellos desconocidos. También se menciona esto porque dijimos calidad de sitio, por ejemplo, y la presencia de determinados objetos pueden darme indicios de que en el sitio es probable encontrar algunos otros elementos. Entonces, la interpretación correlativa en función de objetos conocidos, y de allí poder identificar aquellos que a primera vista no son detectables fácilmente. Y luego, como decíamos también, hacerse la interpretación teniendo en cuenta las características de las imágenes. Esto es el tipo de sensor, las condiciones de toma asociadas, por ejemplo, como decíamos, con la condición de la atmósfera en el momento que se registraron las imágenes. Y hay un ejemplo allí de interpretación de áreas boscosas en zonas templadas y tropicales, y como pueden ver hay un procedimiento, una serie de etapas, que dice reconocimiento general, que yo tendría que ver primero qué tipo de ambiente se trata, o si hay más de uno, y de acuerdo a mi conocimiento del área de estudio, poder decir, me encuentro en un ambiente de tipo serrano, montano, o chaqueño, o de valles intermontanos. Entonces, en general, uno hace una caracterización del área de estudio y a partir de allí puede, por interpretación correlativa y por identificación de objetos más relevantes, y profundizando en la interpretación. Análisis de las imágenes y clasificación de los objetos, compilación del mapa preliminar, esto es, una vez que yo hago la idealización o la delineación de cada una de las entidades, voy a obtener, una vez volcado sobre el mapa base, una interpretación preliminar. Luego, como ya mencioné, uno va al campo con un plan de muestreo y verifica que lo que interpretaron en una primera instancia se condice con la realidad. Y en el caso de que esto no ocurra, empezar a encontrar de manera crítica aquellas discrepancias entre lo que
uno al principio pensaba que estaba presente en la realidad, o sea, los objetos, las entidades presentes en la realidad, y por algún motivo cometió errores. Entonces hay que volver con el conocimiento más detallado a ajustar la interpretación inicial o preliminar. Y entonces viene lo que dice allí, reinterpretación y construcción del mapa final. Esto ya incluye la leyenda que va a permitir organizar esas entidades o clases que están presentes en el área de estudio. Y finalmente la elaboración del informe de todo el procedimiento de interpretación y la obtención del mapa final ya con las claves correspondientes y la leyenda que tiene asociado cada codificación de las entidades con una descripción de justamente esas entidades, porque en el mapa solamente va a aparecer, por ejemplo, un nombre, un código para cada clase, pero en el informe uno ya vuelca una descripción de cada una de esas entidades, o sea, cómo está integrada, por ejemplo, si es de vegetación, qué especies están presentes, cuántos son los estratos, qué otra, la ubicación relativa en el relieve y demás de cada una de esas entidades. Y aquí tenemos, hace un rato hablábamos de los patrones, si recuerdan, hay una serie de patrones usados, o sea, son claves, así como hay claves para la identificación de sistemática, y valga el término sistemático, de, por ejemplo, plantas, animales, o de tantos otros, de rocas y demás. Fíjense que ahí tenemos un nombre asociado a cada uno de los patrones de drenaje, desde anatomosado, angular, anómalo. Entonces uno utiliza esa guía para poder caracterizar el tipo de patrón de drenaje que está directamente vinculado con las características del área, tanto la geoforma como la textura y demás de la superficie terrestre. Me refiero más específicamente al tipo de suelos o de material madre existente en determinados sitios. Y obviamente también a la geoforma, porque esto determina un tipo de patrón que me está dando indicios y me está caracterizando al área en función de justamente ese patrón de drenaje. Y hay otro ahí abajo, otro patrón de drenaje que está asociado, ¿se acuerdan?, con la densidad. Esto sería la cantidad o la longitud de, por ejemplo, de la red de drenaje en sus diferentes niveles por área, o sea, por unidad de superficie, y eso también asociado a, por ejemplo, la textura de los sólidos. Y aquí tenemos otro patrón que está relacionado con el tipo de vegetación. Son todas claves que ayudan a que uno pueda caracterizar un sitio. Entonces tendremos, por un lado, porcentaje o sea, la densidad en función del área, ahí está en acre porque es anglosajón, pero lo interesante es que uno puede estimar cuál es la densidad, por ejemplo, de
arbórea o arbustiva en función de estas claves que me están indicando cuál es el porcentaje de cobertura de la vegetación proyectada sobre el suelo. Y por otro lado tenemos otros patrones por ejemplo, hablamos por un lado de densidad, pero por otro lado del arreglo, ¿se acuerdan? O la distribución de la vegetación en diferentes sitios. Por ejemplo, la regularidad e irregularidad. Una cosa es el porcentaje y otra cosa es la regularidad o el tipo de distribución que tienen, por ejemplo, en este caso, la cobertura arbórea. Dijimos que hay una existe una regularidad en vegetación implantada y en el caso de la vegetación nativa, el arreglo ese de la distribución normalmente es de tipo azaroso, ¿no? Si bien hay una influencia de otros factores en la distribución espacial. Pero estas claves, hay cosas que no se ven, es simplemente un ejemplo para que tengan idea que existen claves que me permiten caracterizar de una manera más rápida, digamos, a, a los patrones de distribución, en este caso, y de densidad de copas. Bueno, hasta acá hemos visto el tema de interpretación visual. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo, por favor, en el momento. Bueno, Tamara dice que de momento, bueno, por favor no dejen de leer el material. Cintia también dice que, bueno, el material que se les provee en formato de las presentaciones. Y recuerden que hay una serie de bibliografía de consulta y bibliografía adicional. Y como siempre les digo, nosotros no tenemos, los profesores me refiero, la verdad respecto de los temas que se dictan, simplemente la experiencia nos permite volcar nuestro conocimiento para que ustedes puedan formarse en las diferentes disciplinas. Pero es importante consultar la fuente, los autores que estamos tomando como referencia para el dictado de esta asignatura. Yo sé que a veces el tiempo no da para mucho, pero en algunos casos es conveniente leer bibliografía. No se acostumbren a estudiar solo de los apuntes que provee la cátedra, porque hay aspectos que no se tratan con la profundidad que desearíamos por también el tiempo que tenemos para dictar la materia. Y sin pretender que nuestra asignatura sea la más importante, ni mucho menos. Pero acostúmbrense a leer material adicional. Hay mucho material, por suerte tienen ustedes en internet, y pueden consultar bibliografía adicional. Bueno, el tema que sigue corresponde a las características espectrales
de los recursos naturales, pero preferiría empezar la clase que viene porque si no vamos a iniciar y tener que cortar enseguida. No tiene demasiado sentido. Así que vamos a dar por finalizada la clase de hoy y empezamos un tema nuevo, como decía, la clase que viene. Recuerden que ya les comunicaremos si tenemos clase tanto práctica como teórica el jueves y viernes de esta semana por el paro que está anunciado de las universidades nacionales de público conocimiento, los inconvenientes que está atravesando la universidad.